Los que no quisieron. Ya empezó a grabar esta madre. Les voy a compartir pantalla. Ahí está. El tema 1 con el que vamos a empezar es ¿qué es la Toltecayo? ¿Por qué vamos a empezar con esto? Porque es la base filosófica, es decir, la recopilación de ideas con la que se gestó todavía mucho antes de todo lo que conocemos de nosotros, el pensamiento mexica. Este es muy anterior a la peregrinación. Si ustedes han oído que venían unos güeyes de Aztlán y que llegaron y vieron el símbolo que nos hizo que se fundaran acá, pues este es todavía anterior, muchísimo tiempo anterior, al menos 1000 años antes o más. Entonces es un pedo de donde parte toda la filosofía y todo el pensamiento a partir del cual estamos trabajando, que es lo que ustedes están haciendo, toda la reinterpretación de códices, de piedras y de entendimiento de lo que es el pensamiento mexica, y todo parte de la Toltecayotl. Lo más importante con lo que tenemos que empezar es con esta conciencia que dice precisamente en pantalla. No venimos a aprender historia, eso vale madre si no lo aplicamos en la vida real. El pedo es que todo esto es el vínculo de lo que somos, porque la Toltecayotl lo que rescata precisamente es lo que nos da la identidad. Independientemente de dónde naciste, bueno, todos suponiendo que somos de origen anahuaca, independientemente en qué estado naciste, si naciste en una pinche mansión, en un rancho, en un pueblo, en donde sea, todos tenemos la misma raíz. Y ese es el pedo más importante de comprender para que podamos generar estas imágenes, que es lo más importante. Todo esto yo lo diseñé en función de ustedes, que están creando imágenes constantemente, para que si llega alguien, llega un güey que no sabe qué quieren y ustedes quieren proponerle algo, pues sepan de dónde, porque si no, luego se ponen cada cosa que no saben ni por qué. Luego se ponen unos pinches símbolos de Miquistle y ahí andan cargando la muerte como si fuera, como si nada, y realmente los símbolos, la palabra, son energía pura. Es lo que hablaba con Edgar. Este pedo es de energía. Este pedo no es de razón, es de corazón, aunque suene trillado. Y así como está pensado este pensamiento, esta ideología, así se materializó en las imágenes y en los conceptos. Por eso es muy importante empezar de cero. Por eso es muy importante empezar de ahí, porque en verdad estos güeyes todo lo concibieron todo, incluyéndonos a nosotros como energía. Las imágenes, las construcciones, la palabra, la forma de ver el mundo. Si esto lo ven, que va a quedar en un glifo, es una pinche responsabilidad bien perra, porque no puedes andar jugándole a lo pendejo. Eso es en el pensamiento occidental. En verdad, aquí es todo energía. Estos güeyes tienen diferentes concepciones. Aquí partimos para esta plática de la concepción convencional o tradicional, pero accesible, que es la de León Portilla, que es el güey que está al alcance de todos, pero lo sintetiza muy bien para que lo puedan entender, pero también de la versión de Guillermo Marín, que es un pedo muchísimo más viajado, más filosófico, pero la verdad es que los dos, y ninguno de los dos, y nadie, güey, tiene razón si no vibra con ustedes. Ustedes pueden agarrar todo esto y como son interpretaciones tan filosóficas y cada quien tiene su propia concepción de vida, aunque compartamos una cosmovisión, la cosmovisión ya lo vimos la vez pasada, es nuestra forma en la que nos relacionamos y en la que concebimos el mundo, pues cada quien lo va a aterrizar a su realidad. Ese es el pedo. Por eso hablábamos la otra vez de la historia, que ya llegó Kardec, que era como pintar la pinche realidad, cada quien a su modo, y así se deben entender muchas cosas. Si no, pues empezamos a volvernos borreguitos y a pensar igual, y eso vale madre. Bueno, eso dice este güey. Les voy a cambiar la pantalla porque
Bueno, ¿qué es eso? Los objetivos, pues esto, ¿no? Lo que les estaba diciendo, entender qué significa Toltecayo desde las fuentes nahuas. Esto es fundamental, lo que les digo, reconocer la presencia cotidiana en nuestra identidad. ¿En dónde está la Toltecayo? Pues en nosotros, no hay de otra, está en nosotros, en nuestra idiosincrasia, en nuestras creencias, en nuestros fanatismos, en todo eso que nos niegan, ay, pinches supersticiosos, eso de que, me late, ¿sabes qué, güey? No te vayas por allá, esa es la intuición pura. Hay un concepto bien importante de estos güeyes que pensamiento y sentimiento prácticamente es lo mismo. Si ustedes logran conectar ese pedo, pues, tienen otro entendimiento de la vida. ¿Por qué es importante conservar esto, preservar estas concepciones? Pues porque lo tenemos que heredar a huevo. Y a su vez, tenemos que ser conscientes de lo que nos heredaron, porque eso es lo que nos da el punch, nos da la fortaleza y nos da obviamente el poder para poderlo seguir representando con los tatuajes, pero también ideológicamente las siguientes generaciones. Si no es un pinche disfraz que vale madres, son puras máscaras, tiene que tener una profundidad y poderlo argumentar chingón. Él les puse unos dibujitos en lo que avanzamos. Bueno, la Toltecayo, ahí viene la frase, no es ni un mito muerto, es un sistema de vida que abarca el conocimiento, arte, ética, ciencia y comunidad, es decir, todo lo que abarcaba la vida de los antecesores míticos o no, porque ahí este es un pedo mítico o histórico, que fueron los que dieron cauce a la justificación de los mexicas, que es a donde nos vamos a abocar, la Toltecayot y luego la Mexicayot, y por qué estamos donde estamos, porque somos herederos de ese pedo. La Toltecayot es el legado de Quetzalcóatl y de los toltecas. Quetzalcóatl como concepto filosófico, ahorita no nos vamos a clavar, porque hay un concepto filosófico lo que se entiende luego como deidad y otro que se entiende como personaje. Y ahí se hace un pinche cagadero que en esta ocasión no nos vamos a meter. Abarca gráficamente uno de los elementos que les va a importar a ustedes mucho, es que es el símbolo de la tinta roja y negra, que precisamente el Kardec creo que está vestido de ese color, porque es el único güey que se ve. Marco, que está vestido de negro, y esa es la gama cromática base que representa a la Toltecayo visualmente. ¿Por qué son güeyes? ¿Por qué son importantes estos güeyes? Porque ellos fueron los que inventaron o los que crearon o en los que se basaron en el sistema calendárico actual, que es el que vamos a ver en las siguientes pláticas. ¿Por qué es importante el calendario? Pues porque rige nuestros días, eso ya lo vimos la vez pasada, porque rige nuestra energía y en dónde estamos habitando. Pero también esos güeyes inventaron ver los astros, el concepto de arte, que es un pedo completamente diferente al concepto europeo, es hacer bien las cosas, es ser chingón. El concepto de cuidar el equilibrio, ese es fundamental. Y el equilibrio se cuida, esto anótenlo así, pero así, se cuida en nuestro descanso. A huevo dormir bien, nada de que a huevo comer bien, eso es fundamental. A huevo hablar de frente y con el corazón, nada, que somos unos pinches hipócritas culeros y no tenemos ni forma de dar la cara. Ajá. Es decir, tener un pinche trato recto, digno. Si vas a irte a romper la madre, lo vas a hacer, pero de frente, sin andar de putito escondiéndote. Tienes que tener rostro y corazón, eso es fundamental. Uh-huh. Y obviamente el cuidado y el respeto por todos nosotros, como hermanos, con nuestra sociedad, pero también con la naturaleza. No andamos pateando perros, ni arrancando flores, ni no mamen. Si no entendemos esos pedos que son básicos, nomás le estamos haciendo al pendejo porque no vamos a heredar nada valioso a las siguientes generaciones. Esto lo confunden muchos historiadores, los toltecas, como si hubiera sido una civilización. Y este es el pedo como de pronto en Tula dicen, pues ahí están los atlantes de Tula y la chingada, que yo creo que todos los han visto. Muchos creen que los toltecas eran una civilización, pero ahí hay formas diferentes de pensar. Por ejemplo, Marín dice que más que un pueblo, pues es un nivel máximo de conocimiento. Es como los güeyes que tenían ya una pinche concepción de perfección,
pero también un concepto de que la perfección nunca se alcanza, pero con esa conciencia de que nunca vas a alcanzar la perfección, vas a estarle chingando todo el tiempo, vas a estar mejorando, nunca vas a decir, güey, yo ya soy la verga en lo que hago, no, no mames, vas a ser verdaderamente chingón porque siempre vas a estar en esta concepción de crecimiento. Es decir, si hoy me salía algo chingón que no me salía ayer, no mames, pues mañana me tengo que poner otro reto y pasado mañana otro. Ese es el concepto profundo a grandes rasgos de la filosofía de la perfección en función de la Toltecayo. Otra cosa muy importante es el equilibrio. El equilibrio ya lo dijimos en la alimentación, en el dormir, en tratarnos buen pedo, pero hay un equilibrio espacial que es el que nos conecta. Espacial me refiero al espacio físico. No estoy hablando del pinche cosmos, ni de los planetas, ni fuera de la Tierra. El espacio donde estamos. Y se divide en los rumbos que ustedes ya saben. Tlahuistlampa, Huistlampa, Ciguatlampa y Mictlampa. Este, oeste, sur y norte. Aquí van a encontrar chingo de interpretaciones en diferentes tradiciones, porque algunos lo miden en dirección del reloj y algunos lo hacen intercalado, cambia la simbología, cambian los nombres, cambian las energías, cambian los colores y cambian las asociaciones. Cuando yo hable con ustedes de esto, lo voy a hablar desde mi tradición, que es el Camino Negro, ya se los había platicado, desde la Tesca. Va a haber güeyes que vengan del blanco y del rojo, y creo que el azul ya no. Ah, no, también están los concheros. Esos güeyes están bien perros, pero cada quien, sin invalidarse, va a tener una interpretación que finalmente va a llegar a lo mismo. Es como si cada quien hubiera leído el mismo pinche libro y se los explica de forma diferente, pero con los años pues va cambiando, porque realmente la raíz profunda de todo esto pues es la Toltecayo, es de donde parte todo este pedo. Como les decía, esto es muy, muy, muy importante, muy cabrón. Mati significa al mismo tiempo en náhuatl saber y sentir. Si no captamos ese pedo de saber y sentir, nos vamos a quedar en el puro saber y valemos verga, porque así es como aprenden los occidentales. Tenemos que vibrar con la palabra, ajá, que nos conectemos con el pinche corazón y que sintamos la vida, o sea, que podamos percibir el conocimiento con el cuerpo. Sí, con la mente, pero también con el cuerpo. Eso también lo dice Don Juan, lo dice Castaneda, lo dicen chingo de entendimientos posteriores, pero eso es fundamental para comprender el mundo. La intuición, las pinches corazonadas, todo eso vale, pero el chiste es que lo miramos siempre al mismo tiempo. Y algo que es bien, bien, bien importante y bien cabrón y es fundamental es el merecimiento. No cualquier pendejo puede llegar a obtener algo si no lo merece, si no lo trabaja, si no le chinga. Aquí no somos juniors, nadie nos hereda nada. Le tenemos que chingar, aunque seamos merecedores de la herencia cultural, del conocimiento, nosotros tenemos que chingarle y ganárnoslo, trabajar por ello. La filosofía del Toltecayote es muy pinche compleja, pero a grandes rasgos para aplicar en la vida cotidiana, esto es con lo que podemos tener como punto de partida. Investigar, pues aquí tengo una nota, pues es buscar los vestigios. Entonces, para llegar a eso, pues todos van a tener sus entendimientos, sus formas de ver la vida, sus intereses, etcétera. Nosotros tenemos que ser investigadores constantes, continuos, de dónde queremos llegar, hasta dónde y qué nos vibra con el corazón. Eso es fundamental. Ahora, aplicado a nosotros. Yo les haría preguntas, anótenlas, resuélvanselas ustedes en la cabeza. Si alguien las quiere contestar, está chingón, como ustedes consideren. Sería, ¿qué significa ser chingón? ¿Qué significa ser el mejor en tu entorno, en tu colonia, en tu comunidad, en tu barrio? No el mejor de que te chingues a todos. Tienes que tener al referente de los demás nada más para medida de ti mismo. ¿Qué es mejor? ¿A dónde, con relación a tu entorno, cómo te considerarías tú ser un chingón? Así, la pinche pistola en lo que haces. ¿Y esto cómo se asociaría? Imagínenselo en esta sociedad con este concepto de el tolteca artista, el que controla su vida, el que controla su realidad, el que es dueño de sus acciones, de su conciencia y el que es chingón para que eso que es dueño lo lleve a cabo.
Esas es como las preguntas que nos tendríamos que aplicar para ver qué pedo con lo que somos. ¿Sí? Un concepto bien importante de este pedo es este. El tlapialistli, que es la acción de preservar algo. Si tú te estás rompiendo la madre por aprender, por generar una técnica, por educarte, por pulirte, por ser chingón, estás construyendo algo valioso en tu vida, que a su vez lo heredas de tus abuelos, que a su vez lo heredas de tu cultura, que a su vez lo heredas, lo adoptas lo mejor. ¿Qué es lo que crees que vale la pena preservar? Esta preservación implica también una depuración. No mames, en esta vida yo no quisiera que mis hijos fueran ni tan pedos, ni tan pachecos, ni tan culeros, ni tan pinches mamones, ni tan violentos, pero sí quisiera que fueran unos chingones, que le chingaran, que fueran trabajadores, que fueran buen pedo con la sociedad. Güey, esto es lo que se hereda. Y si tu hijo va a ser tatuador o va a ser artista, pues chingarle para que sea mejor que uno. O sea, que esa pinche evolución sea una constante, que se mantenga siempre activa y en crecimiento. Eso es fundamental. Aquí, por ejemplo, guardé una nota que les quería leer, dura un poquitita, dice, así nosotros también, para nuestros hijos, para nuestros nietos, los que tienen nuestra sangre y color, los que saldrán de nosotros, para ellos lo dejamos, para que ellos, y cuando ya nosotros no estemos, también lo guarden. Ese concepto es súper chingón. ¿Qué quieres que se quede de ti? Para irnos con otro concepto rápido y no hartarlos, aquí les dejaría una pregunta que ustedes también la graben, la generen y hagan un glifo, hagan una palabra y que se imaginen 3 cosas que tuvieran que conservar de su propia vida. Sería un valor, algo que digan, esto es algo que yo aporto a los demás, esto es algo chingón de mí. Un saber práctico. Esto soy una pinche pistola en lo que estoy haciendo. Esto soy. En esto me especialicé. Y obviamente una historia familiar, que le puedan contar a sus hijos o a sus sobrinos o a quien venga después de dónde chingados vienen. Eso resuélvanlo en una imagen y en una palabra. Igual no me lo muestren, eso es para ustedes. Nada más es para que clarifiquen el pedo de este concepto tan importante que es el Tlapialitzli. Por ejemplo, la Toltecayot lo que nos hereda, pues precisamente son las palabras, estas ideas, los códices, la arquitectura y obviamente la memoria oral, que es la que no se encuentra en ningún puto libro. Y si la encuentran, ni la entienden los pinches investigadores. Esa es la discusión entre la academia y las tradiciones vivas. Ahí estamos, hasta ahí todo chingón. Sí, pero va muy rápido. Me voy entonces más lento otra vez, güey. Vamos a otro concepto. Hasta ahorita vamos viendo las ideas básicas de la Toltecaya. Yo tengo una duda. Dígame. En el concepto del qué quiero dejar, ¿no? ¿Qué quiero dejar a mis generaciones? Ahí yo choco con algo que es yo les quiero hacer más fácil la vida a los que vienen, ¿no? A huevo. Pero eso choca con el merecer, A huevo. porque para merecer hay que chingarse, ¿no? Entonces, ¿cómo encuentro un equilibrio en el yo tratar de hacerle más fácil la vida a los que vienen y dónde encuentro el equilibrio con el buscar el merecer? Ya sé. Los que se quedan con la puerta, pero los que los caminan son la gente. Y si no tienen esa voluntad, pues como putas, ¿no? Pero tú los tienes que formar para que tengan esa voluntad, para que vayan con un pinche garra, o sea, porque es la formación integral. No vas a crear un pinche junior y le vas a resolver. Ese es el pedo precisamente de la visión que tenemos. Si tienes un chavito desde chavito, lo vas a formar en esta idea de, güey, te voy a dejar el camino, pero chíngale. Sí. Es como te voy a dejar los pinches ladrillos para tu casa, pero no te los voy a poner, o te voy a decir dónde los compres y cómo vas a ganártelos,
pero no te los voy a poner. Te voy a decir el cómo, no te lo voy a resolver. Ey. O sea, no, le tienes que sembrar esa idea desde chiquito, pues chingale, porque, y aparte, aunque tú digas, sí, ya le resolví todo, cada historia de vida es una putiza, ¿eh? O sea, no creas que a los juniors les va chingón, ellos tienen un chingo de problemáticas a su vez que resolver, precisamente porque de forma inconsciente existe el merecimiento. Lo que pasa es que como no lo saben, como no lo sabemos, no sabemos que le tenemos que chingar. Pero cuando lo concientizas, dices, güey, pues algo que valga la pena, pues me tengo que romper la madre para lograrlo. Aunque me dijeron mis jefes, ¿cómo? Pues es romperme la madre. No se da de gratis la vida, es una putiza, ¿eh? Bueno, no sé si alguien diga, no mames, dices puras pendejadas, a mí me ha ido poca madre y todo me ha ido muy fácil. La verdad es que yo no conozco a nadie, güey, que diga, no, pues a mí no he tenido ningún pedo. A crear esa magia que solo RBD crea juntos, que trasciende. Sí, Carter, le seguimos con la otra palabra, güey. Todo absolutamente. Para mí, el Simón, ya lo entendí. Mike, hay que darle vuelta en la experiencia personal y lo vas aterrizando. Vamos a otro concepto que es bien importante. Nomás dejen en contra de la pantalla. Ahí está. Ahí lo están viendo. Yucatilistli, la acción que lleva a existir de modo determinado. ¿Cómo chingados somos? ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo nos vestimos? ¿Qué creemos? ¿Cómo somos? Es un poco parecido a la cosmovisión, lo que nos da pertenencia. ¿Sí? Eso es lo que nos da identidad como individuos, pero también como grupo. Es lo que hace a la sociedad que sea una, que sea poderosa, que tenga una identidad clara, que no anden los pinches poderosos moviéndonos como títeres, sean económicos o políticos, sino decir, no, güey, nosotros somos esto, nosotros nos identificamos con esto, nosotros nos vestimos de esta forma, nosotros comemos de esta forma, nuestras tradiciones tienen un porqué y son estas. Esta es nuestra identidad como pueblo. Esto es precisamente se vincula con el concepto anterior, que es esto de salvaguardar nuestra raíz, encontrar de dónde venimos, nuestra riqueza, quién chingados somos y defenderlo. Ese concepto está súper chingón porque estamos todo el tiempo en contra. Llegan los pinches gringos, nos venden 1000 pendejadas que no tienen nada que ver con nosotros. Llegan los pinches europeos, hacen lo mismo. Oímos música que no nos corresponde, tenemos ideas que no nos corresponden, nos queremos ver como algo que no tenemos ni puta idea de dónde salió. No mamen, tenemos una identidad, somos gordos, morenos, chaparros, somos mexicas, chingada madre, no somos ni gringos ni yanquis, y tragamos chingón gorditas y tragamos pozole, no mames, eso no lo entienden en ningún lugar del mundo, eso es lo que somos. Ajá. Esto si lo aterrizamos a nosotros, vamos a ver ya a nivel familiar, ¿cuál es nuestro estilo, por ejemplo, de vestir? ¿Cómo hablamos? Si hablamos, como hablemos, me dicen, tú hablas de Iztapalapa, porque soy de Iztapalapa, es mi forma de hablar, pero mi novia es de La Guerrero y habla de La Guerrero, y si se dan cuenta, aún siendo lo mismo, tenemos unas gamas chidas. En nuestra colonia de cada uno, de pronto se hace una fiesta en una calle, de pronto no se hace nada, esas son nuestras costumbres. ¿Cómo nos organizamos? Si nuestra pinche colonia es organizada y va y le rompe la madre al delegado o alcalde, ¿y cuáles son nuestros valores? ¿Cómo nos identificamos con el lugar en donde vivimos? Este sería como nuestra identidad particular. Estas preguntas también háganlas como dibujitos. ¿Cuál es nuestro estilo, nuestro lenguaje, nuestras costumbres, nuestra organización, nuestros valores? Todo esto va a ser nuestro rostro individual y en conjunto. Generalmente digo individual porque es de donde partimos a entender el mundo, pero todo el pedo, todo el tiempo es comunitario. Todos somos uno. Eso es aquí en China, si no valemos, bueno, aquí no sé si en China, pero creo que también en China, porque si no valemos verga, si no estamos unidos,
no somos nada. Ahí vamos. Para ir al siguiente, a la siguiente palabra, en verdad es importante, porque esta nos conecta con nuestra urbanidad y desmitifica mucho el pedo de los toltecas. Es muy importante, por ejemplo, por el grupo, como se llama, que comprendamos que es un tolteca más allá de todo lo filosófico. Ahí vamos. El tolteca, es que no lo había puesto. Es el lugar de los tules, pero luego Roland se asoció a ciudad, es donde están, para los europeos es lo mismo que civilización, donde están, a grosso modo, ya podríamos clavarnos más. Y ahí vienen unos ejemplos del Tolan, Teotihuacán, Tolan, Chololan, Tola, Xococotitlan, porque está aquí mal escrito, y Tolan, Culhuacán, por decirlo, quiere decir que son ciudades. Realmente el tolteca es el que habita ahí, pero se supone que como ya es muy perro, como pasan del sedentarismo, de ser nómadas a ser sedentarios, no mames, pues empiezan a hacer edificios chingones, empiezan a organizar bien, empiezan a perfeccionarse, empiezan a organizarse chingón. Aquí dice Marín, no existía ni la moneda, no existían los gobernantes, existía una educación bien perra, todos se podían educar, todos se podían desarrollar. Eso, aplíquenlo en nuestra sociedad, no mames, pues es una putiza, no somos toltecas ni a madrazos. ¿Por qué? Porque nos estamos peleando, nos estamos dando en la madre, llega la pinche tía panista, ya le estamos mentando la madre, nos acarrean en las pinches marchas, nos falta mucha toltequidad, iba a decir civilidad, nos falta mucho lograr ser uno, lograr pensar en comunidad y perfeccionarnos en esa organización. Tenemos que ser dignos, esta es la diferenciación como fácil, tenemos que ser dignos ciudadanos, dignas personas civilizadas, dignos toltecas, pues. Entonces, todo ese conjunto de personas chingonas que lograron algo es lo que se llama, todo lo que hicimos, que en términos occidentales es la cultura. Aquí la traducción que nos corresponde es todo ese conjunto de saberes chingones, se llama Toltecayot. Pa' pronto. Abarca los mejores logros del ser humano en la sociedad, las artes, el urbanismo, la escritura, el calendario, los centros de educación, saber acerca de la divinidad, en este caso, conocimiento de las edades del mundo, de los orígenes y de los destinos. Si se dan cuenta, están más perros que nosotros, porque tienen alcance para saber hasta cómo chingados nos va a ir, qué chingados nos va a pasar. ¿Por qué? Porque sabían ver las estrellas, porque sabían lo que hemos dicho muchas veces, sabían calcular las energías de dónde estamos habitando. Comprender esto nos hará sentirnos dueños de un patrimonio de cultura y civilización que debemos no nada más preservar y defender, sino también enriquecer. Es decir, no nos podemos quedar con que no mames, somos unos orgullosos herederos de toltecas y la chingada. Tenemos que tener esa conciencia de ser todavía un mejor tolteca que el de hace 1000 años, que el de hace 2000 años. Tenemos que ser mucho más chingones, porque somos herederos de eso. Este pensamiento de Toltecayot es algo que se enriquece con cada uno de nosotros y en comunidad. ¿Qué estamos aportando para ser mejores? ¿Por qué podemos decir, pinche gringo, estás bien pendejo? A ver, güey, demuéstramelo. ¿Por qué, pinche europeo, estás bien, pinche? Demuéstramelo, seamos más chingones. Ser más chingones no es odiar al otro, no es irte a dar en la madre porque el otro lo consideras más pendejo. Ser más chingones es algo para nuestro propio desarrollo y el de nuestra comunidad. En esa conciencia tenemos que ser mucho mejores toltecas, en todo lo que hagamos, en lo que nos toque hacer más bien. Si vas a salir a barrer diario a la calle, pues haz lo mejor posible. Si vas a mantener a tu familia, pues haz lo mejor que puedas. Sabemos que tenemos una realidad que de pronto está bien pinche complicada y rómpete la madre hasta que digas, güey, yo no bajé los brazos. No es que nos volvamos esclavos de nadie,
sino de nuestro propio esfuerzo, de nuestro crecimiento, de nuestro entendimiento. Seamos mejores toltecas, dominemos nuestro arte de vivir y eso nos va a hacer que podamos decidir. Cuando dicen muy románticamente, es que tú eres dueño de tu vida, que la chingada. Si te mides en términos monetarios, pues vales madres, porque hay dueños del mundo. Pero si te mides en términos de corazón y espirituales, cada quien decide su camino y sí es posible. ¿Cómo mejoramos ese ser tolteca? Ya se jetearon. Bueno, otra actividad acá ya para cambiar a otro. Hombre, aquí estamos bien puestos. A otro tema. Es bien importante. Vamos a representar cómo es mi Tolan, cómo es mi ciudad, hasta donde alcanzamos a ver. ¿Cómo es mi barrio? Igual hagan un símbolo nada más. ¿Cómo es mi gente? Y por supuesto, ¿cómo es mi espacio? Mi hábitat urbano. No mi hábitat natural. Bueno, si hay hábitat natural, ahí también pónganlo. Si quedan árboles en su colonia. Aquí, por ejemplo, en la esquina, cada mes y medio crecen unos carrizos. Y todos mis vecinos, el vecino de la esquina, el que está ahí junto a esos carrizos, va y les da en la madre. Y los tira nomás porque le caga que crezcan y los deja en la pinche esquina. Y los carrizos van y vuelven a crecer. Y que los arrancan de raíz y vuelven a crecer. Y les han dado en la madre este año 4 veces, de pinches carrizos de 2,5 metros a nada, y esos cabrones vuelven a crecer. ¿Y saben cómo crecen? Cada vez más pinches verdes y poderosos. Cuando entendemos el concepto de ese pinche carrizo sobreviviente, no mames. Imagínense que la civilización es la que nos está dando en la madre, y nosotros de la nada volvemos a crecer, y crecer, y crecer más pinches fuertes, porque esa es nuestra naturaleza. Y el carrizo tiene aparte la particularidad de que es flexible, pero es fuerte. Ajá. Esa flexibilidad nos da la capacidad, junto con la fortaleza de evolucionar. Son las 2. Está bien chingón ese concepto, la neta, del carrizo. Ya lo vamos a ver porque es uno de los días. ¿Ibas a preguntar algo? ¿Alguien activó su cámara? Weirdoic, ¿no? Hasta ahí va chido todo. Anoten porque en verdad valemos madre con las preguntas, con los temas. Anoten cómo se están asociando, porque es bien importante. Bueno, todo esto ni yo me lo estoy sacando de la manga, ni León Portilla, ni Marín, ni los mexicas. Todo esto, hay un chingo de investigadores, no chingo porque realmente son pocos, que se han dedicado a investigar de dónde madre sacaron estas mamadas, ¿no? Les voy a volver a poner la pantalla. Natural, no disciplina impuesta, tal vez porque ocupa desde niña. Esta madre es De cosas como ¿de dónde viene? Pues de los relatos mexicas. Si ustedes saben algo de historia, los mexicas hicieron su propia mitología a partir de la peregrinación, que ya lo vamos a ver en su momento. Nada más es la base. Estos güeyes decían que antes de esa peregrinación venían unos chichimecas del norte, guiados por un güey que se llamaba Mixcoatl, pero regidos por el pensamiento de Quetzalcóatl como deidad o como energía, y que esos güeyes igual venían de chingo de experiencia y que se asentaron en el Golfo. De ahí fueron encontrando un punto específico en estas peregrinaciones, que nosotros decimos la peregrinación de Chalma o del 12 de diciembre, y no mames, no tienen idea, esas duran una semana. Estos güeyes, por ejemplo, la peregrinación para Tenochtitlan duró más de 200 años. Échenle generaciones, cuánta pinche resistencia tienes que generar, lo que tragas, cómo te cuidas del frío. Eso obviamente te van dando aprendizajes. Bueno, pues la de la Toltecayote es todavía más pinche antigua que esto. Tan antigua que no se sabe ni de dónde venían. Esto, ¿dónde se queda? En las ciudades, en las Tolan. Que es donde dice, pues, ¿de dónde aprendieron a hacer estas cosas tan chingonas? Y venían de pinches fuereños, venían encuerados, destapados, qué vergas, ¿de dónde saben esto? Porque somos bien pinches viejos y hemos aprendido de muchas
de muchas historias, de muchas generaciones, de mucha experiencia andarnos rompiendo la madre. Aquí hace una conexión, una pregunta a León Portilla, no le hagan caso porque si no se van a volver locos. La conexión con los olmecas, que es la cultura, la primera que se conoce, pero ahí no nos vamos a meter porque valemos, no es necesario por el momento. Si quiere cada quien que lo haga, por supuesto, pero ahorita no nos clavemos. Por ejemplo, le contaban a este güey, al español, los mexicas, que de dónde venían. No, pues nosotros venimos siguiendo a Mexicli. Y ese es el que nos da nombre, nuestra deidad o nuestro sacerdote. Pero también decían que venían estos chichimecas de un río que se llamaba Pantla. Ahorita es el río Pánuco, ustedes deben saber por dónde está. Si no, para que se den una idea y busquen en el Google Maps. Estos güeyes cuentan que desde tiempos que no tienen ni puta idea cuándo eran, iban guiados ya con estas ideas que les daban su sabiduría, su entendimiento, cómo se contaban los días, incluso tenían una madre que era el libro de los sueños, cómo ordenaban lo que comían, cómo lo obtenían, supuesto el rojo y el negro, que son fundamentales, estos los mencionan en todos lados. Y estos güeyes les dejaron los dioses a cuatro viejos, que son los que les siguen heredando el conocimiento. Aquí hay muchos pedos dentro de las mitificaciones de los grupos. Entre algunos confunden deidades con dirigentes y vuelven muchas veces a su dirigente una deidad para que se conciba como más verga de lo que es. Ese es el caso, por ejemplo, de Seacat, que es el Quetzalcóatl. Entonces aquí ustedes indaguen, investiguen, pero esto es bien interesante. Aquí dice que los guiaban Oxomoco y Zipactional como los primeros, Tlaltepecuin y Suchicahuaca. Ellos son como los 4 sabios chingones que llegaron a heredar y que dirigían la Toltecayo. Gente de la raza, gente del pueblo, gente. Ahí se oye una tele bien fuerte. Perdón, güey. Esto significa que los mexicas, al mostrarse como herederos de quienes habían alcanzado tanto pinche florecimiento del Golfo, era la mítica región que se llama Tamuanchán. Se supone que es Tamuanchan, porque se acentúan siempre en la grave, según esto. Tuvieron al menos vaga conciencia de que su legado se entroncaba con lo que hoy otra vez vuelven a generar la misma pregunta. Es el origen de los olmecas, la cultura madre. Pero aquí el pedo, que la verdad es que no encuentro referencia de los investigadores, era de rasgos estilísticos. Esto ustedes lo saben bien. Este es el Mixcoac, con los olmecas. Entonces por eso no nos metemos en ese pedo. Vamos a partir porque los olmecas son muchísimo más viejos. Son la primera civilización, los primeros vestigios que se encontraron. Pero nos vamos a quedar con la idea posterior hasta que no se encuentren vestigios. No tengo la capacidad ni histórica, ni de investigador, ni arqueológica como para decirles, no, güey, sí vienen de los olmecas. Y ninguno de los investigadores que he buscado tienen la capacidad de decirte, sí, pues de ahí vinieron los toltecas. No se sabe, güey. Aquí, para que comprendamos este pedo de dónde vienen, cómo se heredan, es un poco las mismas preguntas. ¿Ustedes saben de dónde viene su familia? Sus padres, sus abuelos. ¿De dónde llegaron? ¿Por qué llegaron? ¿Qué situaciones les hicieron estar en donde ustedes nacieron? Esta pregunta también anótela. ¿De dónde viene su familia? ¿Cuál es su herencia sanguínea, no? ¿Qué les contaron? De pronto nada más cuentan los abuelos. No, pues nosotros nos casamos y estaba bien jovencita tu abuela, pero yo era un cabrón. No mamen, y nos vale madres lo que nos cuentan. Vamos a escucharlos. Oye, que salga otra pinche pregunta. ¿Y qué les dijeron sus papás? ¿Y de dónde venían? Yo ya estoy viejo, ya, no mames, mis abuelos se murieron hace 30 años. Pero si ustedes todavía tienen abuelos, que no les dé hueva preguntarles. No mamen, ¿saben la pinche información tan importante que tienen?
¿Dónde nacieron? No mames, ¿qué fiestas iban? Ponen la pinche ofrenda, ¿por qué la ponen? ¿Quiénes son las personas que estén en esa ofrenda? Si todavía tienen foto. No mames, ese pueblo de donde vienes, pregunte, ¿sigue ahí? ¿Cómo se llama? ¿Ya se gentrificó? ¿Se ha perdido ese pueblo de donde vienes? Esas preguntas en verdad son fundamentales. Estas preguntas se las hago porque esas son las preguntas que se hicieron los mexicas para conocer su origen y su existencia. Que a su vez llegaron los pinches españoles y les dijeron a los mexicas, ¿y ustedes qué pedo? Y les dicen, no, pues nosotros somos herederos de los toltecas y vienen de tal lugar y hasta donde nos contaron es este pedo. ¿Sí me explico? Es lo que está justificando nuestro origen. ¿Y por qué eres tan pinche amargado y tan pinche bilioso y gritas como pinche loco? Pues porque así era mi abuelo. ¿Y tu abuelo por qué era así? Pues porque le pone unas putizas a su papá que se le hizo el pinche carácter así de la chingada. ¿Sí me explico? Son cosas que parecen muy banales, pero que nos dan razón de ser. Nos justifican lo que somos. ¿Va? Madres, todavía falta un poquito. Le iba a alargar más, pero no quiero darles hueva, entonces vámonos. Está Poco a chingón, poco. está chingón. Va chingón, chingoncísimo. Va. Me late, chingón. Vamos. Alárgate. Digo, me trae la pinche garganta. He estado dando clase todo el pinche día, pero ahí vamos. Ahí vamos, chingón. Una de las ciudades, de las tolas más importantes, yo creo que ustedes la conocen, que llega el pinche turista y los llevan, es Teotihuacán. Uh-huh. Y ustedes han oído que dicen, no, la ciudad donde los hombres se hacen dioses. Ajá. Y una pinche ciudad que, y bueno, ¿y esta qué pedo? Nadie sabe qué pedo. Y eso que es muy posterior a los olmecas, ¿eh? Es anterior a Monte Albán, anterior a Tula, anterior a Tenochtitlan, pero nadie sabe ni qué pedo. La otra vez platicábamos eso. Déjenles pongo la pantalla porque estoy platicándoles sin que vean ni vean eso. Esta madre es del siglo I. Échenle cuentas, tiene 1900 años de que empezó. De ahí tuvo un florecimiento que serán 500, 600 años. De toda esta banda que ya habían venido de acá de Cuicuilco, que yo me siento bien orgulloso de que esté en la Ciudad de México, porque allá explotó el pinche volcán, el Ixtle, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Y era una pinche ciudad bien perra aquí en Culiacán, ahí por Perisur, por el sur de la ciudad, por Periférico, pero también venían de otros lados y se vuelve una madre de esa que le llaman metrópoli, que quiere decir que vienen bien cosmopolita, perdón, que vienen de diferentes civilizaciones. El chiste es que es una pinche ciudad que en donde ya se hablaba de los toltecas como algo perro. Eso fue hace un putero de años, 1900. Vean la diferencia con Tenochtitlan de 1325, son 1200 años, no tienen ni puta idea de quiénes eran unos con otros, ya los mitificaban, ya los veían a mucha, mucha, mucha distancia. Empieza entonces en el año, se puede decir, en el año antes del 100, para nuestra era, lo que comprendemos. Hay, por ejemplo, hay una cita que la anoté acá porque está muy cagada de que se rolan con los huastecos y dice que van que eran los que iban al monte Chichinahuilla y que ellos les enseñaron, por ejemplo, a hacer el pulque, el octli, que es una bebida que todos saben que es fermentada del maguey. Y ya después viene que Maya igual y vienen chingo de mitos, pero para pronto desde ahí dijeron, pues, ¿cómo se hace el pulque? Es un ejemplo nada más, ¿no? De cómo se va enriqueciendo la pinche cultura. Aquí algo muy, muy, muy loco, y esto lo coinciden diferentes autores, es que la civilización de estos güeyes no era como la que conocemos nosotros, de reyes, de gobernantes, de los ricos, los pobres, sino una civilización muchísimo más horizontal. Sí debería haber, por lógica, una estructura que funcionara para que operara la ciudad, pero no es una estructura jerárquica como la que conocemos, del pinche jefe y el peón y el que te está chingando. Esta era la conciencia comunitaria
Y aquí hay algo bien chingón, que es lo que ahorita les decimos que fue abandonada, pero bueno, eso ya lo saben. Que lo que hacía que estos güeyes se pudieran organizar es que tenían precisamente esa conciencia de ver las estrellas, de ver cuándo iban a llover, cuándo iban a salir determinadas cosechas, cómo moverse en la pinche realidad. Aquí hay una confusión bien chida que habla, que ya le hemos hablado también la vez pasada, no sé si lo hablamos, de que muchos creen que existía esta sensación o esta idea de dioses. No, es un pedo nada más de la relación con la naturaleza y sus energías. Ese pinche arrodillamiento es católico en el que se dan los golpecitos de pecho y se arrodillan y ven, no mames, esa es jerarquía, esa es colonización pura. Religión, ustedes saben que es vincularte otra vez con lo que te dio origen. Aquí no, aquí todo el tiempo estaban en una conciencia constante de lo que rige el mundo. Ujú. Hay otras creencias posteriores. En ese entonces era una comunión constante con el universo, con las energías, con los rumbos, con el viento, con el fuego, con la realidad, con lo que llamamos naturaleza. Y los hombres iban en función de esto. Por eso dicen que es una civilización espiritual, pero también el concepto espiritual para nosotros es demasiado occidental. ¿Por qué? Porque estamos desvinculados de nuestra energía. Si estamos desvinculados de nuestras emociones, pues puta madre, muchísimo más de nuestra energía. Y a su vez nuestra energía está completamente desvinculada de la energía de la naturaleza. Aquí no había ni tumbas reales, ni retratos de gobernantes. Era una estructura que parecía ser colectiva. Estoy parafraseando precisamente lo que les acabo de decir, que eran mis notas, que está centrada precisamente en el culto o en la presencia de las energías cósmicas. ¿Ustedes han ido a las danzas? Han visto que siempre se saludan los 4 rumbos. De hecho, no son 4, son 7, pero los que ubicamos siempre básicos son los 4, ¿no? Que son los que hablamos hace rato. ¿Qué hacen qué hacen estos danzantes? Esto es herencia precisamente de estos entendimientos. Llaman a las energías de cada rumbo y a su vez hacen esta comunión energética a través de la danza, a través del sonido, ¿sí? Porque eso precisamente es lo que nos conecta, es lo que nos hace uno. El uno energético que generamos como individuo, pero también con la colectividad, y a su vez cómo nos conectamos energéticamente con el mundo, con la naturaleza. Está súper chingón eso. A mí me emociona mucho. Vayan a la pinche danza, aunque nada más no dancen, nada más sientan, pero sientan, no piensen, este güey está bien pinche gordo y baila bien culero. No, no mamen, sean respetuosos. Sientan la vibración, sientan la vibración de los huehuecs, sientan la vibración de las conchas, ¿cómo se llaman estos? De los atecocolis, sientan la música y sientan el ritmo y vean cómo se va. Por eso bailan 5 o 6 horas, porque se va haciendo una energía tan pinche perra. Ahora imagínense algo muy cabrón, que aquí siempre entendemos como espiritual y científico como algo completamente separado. Estos cabrones al mismo tiempo que eran güeyes que se conectaban con la naturaleza, al mismo tiempo eran astrónomos, eran matemáticos, medían el pinche tiempo, medían el clima, veían de dónde, qué chingados iba a pasar. Le quitan todo este pedo mítico, todo lo esotérico, todo lo mágico. ¿Por qué? Porque todo está aquí ahora. Ese es un concepto súper perro, súper chingón, súper cabrón. Los occidentales nos ponen a un Dios arriba e inalcanzable. Prácticamente te tienes que morir para concebir una idea de Dios. Eso si alguien tiene nociones del catolicismo, del cristianismo. Aquí es un pedo completamente diferente. Todo está aquí. Las manifestaciones de lo que podrías creer e interpretar como Dios están aquí y las llamas. Y son abstracciones porque realmente es la naturaleza misma. Es un pedo súper poderoso. Lo único que sí es que no son enchiladas. Otra vez implica sacralidad, es decir, acercarnos a eso implica merecimiento e implica trabajo. Imagínense ahora una civilización como la de los de Teotihuacán que tuviera esa conciencia de estar conectados todo el tiempo, no nada más con la naturaleza, sino con el pinche cosmos.
Está bien perro, la verdad. Aquí precisamente dice esto, la religión era inseparable de la ciencia. Religión entiéndanlo como la espiritualidad. Los templos no eran solo lugares de culto, sino centros de cálculo astronómico. Eso lo explica muy bonito Marín. Después les voy a buscar unos videos. Las ofrendas representaban un intento de dialogar constantemente con el cosmos, de alimentar y continuar el ciclo universal. Siempre todo es en función del equilibrio. Y el equilibrio es entre nosotros y todo absolutamente lo que nos rodea. Esto está bien chingón. Los toltecas eran experimentados, acostumbraban a dialogar con su propio corazón, conocían experimentalmente las estrellas, sus nombres, sus influjos y el movimiento del cielo y cómo da vueltas. No mames. No tenemos ni puta idea. O sea, ahorita te dicen, a ver, ¿cómo se mueven las estrellas? Pues no sé, güey, yo no soy astronauta, no tengo ni puta idea de cómo llegar al espacio, no sé ni qué chingados estoy habitando, si apenas me informo de mi realidad a través de un pinche youtubero, chairo o fifí. No mames, no tenemos conciencia de nada, estamos en el hoyo. Y la herencia, el flor y canto, que para pronto es el saber con el corazón, el arte. Ya habremos de ver después más desarrollado este tema. Aquí nada más estaría chingón preguntarles si ustedes han ido a Teotihuacán, si lo conocen, si lo han vibrado, si no, y pueden ir, láncense, intenten ahí pararse enfrente del Teocalli del Sol y digan, ¿quién vergas hizo esto? ¿Por qué madres está esto aquí? No busquen la respuesta del pinche guía que les va a decir mamá y media. Conéctense con las energías, ahí están. Estos güeyes estaban bien perros, conéctense. No lo intenten comprender, sientan ese pedo, ¿por qué está construido ahí? Vean cuando lleguen dónde chingados está el sol. Busquen la forma de alinearse con el sol, busquen la forma de encontrar la lógica entre todas las diferentes construcciones. Ahí, esto lo dice la abuela, pues no mames, no te tengo que explicar, tú te vas conectando. De pronto hay muchas cosas que las expresamos a través de lo que percibimos. Ya después hablaremos de los centros energéticos, que ya también yo creo que ustedes lo saben. Nos restaron todo y nos dejaron la pinche cabeza y está toda atrofiada de pendejadas, de mala alimentación, etcétera. Pero no, podemos percibir con todo nuestro cuerpo, pero bueno, mínimo con la panza. Párense y sientan ahí la pinche energía. Y si no quieren ir allá y les queda más cerca el templo mayor, pues háganlo. El pedo del templo mayor es que no mames, está atiborrado de gente y la gente está tan desconectada de su corazón, de su espíritu y está tan emputada, tan estresada, que toda esa energía, que finalmente también es energía en la mente, te bloquea todos estos pedos y no te deja percibir. Si ustedes van al centro de la Ciudad de México, llegan hechos mierda. Bueno, a mí me pasa, llego y digo, no mames, estás una hora y si vas al mediodía, la puta energía es tanta que te cansa por sí misma. Bueno, si quieren algo más relax, láncense un jueves, si tienen el chance, antes de que estén todos los turistas a Teotihuacán, y conéctense con ese pedo. Y van a encontrar precisamente por qué dicen que ahí nacían los hombres, se hacían dioses, porque estaban en comunión y en conexión con el cosmos. Vamos al otro tema. Va. ¿Cuál es el legado más próximo? Esto ya lo hablamos. Este es un pedo bien interesante. Es muy importante porque esta es una herramienta fundamental para que se defiendan de los güeyes como el Tsunami y pendejos colonizados, que es comprender esta mezcla tan poderosa de esta migración original, que es la que viene movida por la energía de Quetzalcóatl, que es el equilibrio entre el espíritu y lo terrenal. Esto es bien importante, es una energía espiritual y pura.
Esto pasa en el transcurso de los años a la otra peregrinación, que es la de los mexicas, los que fundan Tenochtitlan, que es la que ya mueve Huitzilopochtli. Pero ese pedo, si ustedes ven la pinche historia, es la última pinche fase de nuestra historia, los mexicas y que se van y se chingan a los de alrededor y los de alrededor se juntan con los españoles y se los chingan. Si se quedan con esa idea tan pobre de lo que es el origen de México, pues valen verga porque ustedes mismos se están nulificando, nos estamos nulificando. Ese es como les decía la otra vez, pensar que México es la 4T, pueden estar a favor o en contra, pero no es la 4T. Tenemos una historia menos conocida de chingado de presidentes culeros, en fin, cada quien tiene sus experiencias políticas, yo siempre las respeto, pero no podríamos sintetizar como que eso es, pues un poco la historia de la náhuatl, que es lo mismo. No podemos quedarnos como que la energía es la de la guerra, la de los tributos. Ahí también desmitificar entre qué es cierto, qué es exageración y qué es justificación de los invasores. Comprenden y busquen eso de la peregrinación antes de la fundación y la mitología antes, que es la que mueve Quetzalcóatl, y van a ver que el origen precisamente de lo que somos ya es una cruza de ideologías bien poderosas. Y allí surge un conflicto que muy pocos hablan. Tenemos el conflicto del trauma de la invasión de los ibéricos. Pero antes ya teníamos ahí una resistencia, un choque cultural e ideológico, es decir, cambiaron nuestra forma de ver la vida a partir de sustituir la profundidad de la Toltecayot, que es Quetzalcóatl, con la Mexicayot, que es Huitzilopochtli. Eso alguien de la tradición se los va a explicar muy, muy chingón. Ocelocuatl Ramírez, que es el de Semanáhuac, ellos danzan ahí junto al Munal, y ahí tengo unas entrevistas en el canal. Él es muy, muy, muy mexica, para que vean cuál es esa visión. Es la dignificación de los mexicas y ta. Esto va muchísimo más atrás, pero todo es valioso, porque todo no es juzgarlo ni menospreciarlo, es comprenderlo. Bueno, de esto se hereda esto que ustedes saben que es los calpulis, los calmecas, los telpochcali, que era la educación en los diferentes niveles, desde tu familia, tu núcleo cercano, tus conocimientos básicos de flor y canto, y los más profundos, que es el calmeca. Bueno, ya habla abiertamente del trauma de la destrucción del legado. Aquí les digo que son dos traumas que se hablan poco, pero nos pesan mucho para comprender lo que somos. Hasta ahí vamos bien. Perdón que pregunte, como, Simón. pero es que si no valemos verga. Sí, pero más tranquilo, padrino. Pa' madre. Ahí voy. Es que no puedo hablar más lento porque yo precisamente me muevo con el corazón y mi corazón es muy pinche acelerado, pero está grabado todo. Carnal, yo tengo una pregunta. Dígame, ¿Qué es Anáhuac? Mencionaste que es Anáhuac. Anáhuac es como se le llamaban a estas tierras, Anáhuac. Y Semanáhuac es del centro, Centroamérica, hasta Alaska, y Anáhuac, que es prácticamente México, con lo que nos robó Estados Unidos. Pero hay diferentes interpretaciones. Según yo, la Por eso, náhuatl, según yo, la náhuatl, también tenía justamente esa pregunta. Según yo, la náhuatl es la región del centro de México donde se hablaba náhuatl, ¿no? Que abarca parte del centro de México, y ahorita mencionaste alguna otra región. ¿Cuál era? no sé, no sé a cuál te refieres, pero es lo que sería de los nahuas, los que hablan náhuatl, como dices. Sí. Pero Ok. lo que no sé, lo que pasa es que sí hay teorías que se extienden hasta bien al norte, sin llegar hasta Alaska, pero es como prácticamente, lo que pasa es que como estamos pensando en términos geográficos después del país de los criollos, como dicen nuestro Marín, entonces vale madres, pero es muchísimo más irregular por los asentamientos. Y aparte hay un pedo bien raro de esa idea, por ejemplo, en antropología,
hay un mapa de la influencia de los mexicas, que está hecho un cagadero, no es cierto, está en el Templo Mayor. Y ahí se ve cómo suben hasta el norte. Ahí podría ser la definición, y si se dan cuenta, va a ser muy parecido al trazado de México actual. Por eso yo lo clasifico como, grosso modo, lo que es México y Managua, que es de Centroamérica hasta Alaska. Porque aparte hay chingo de tradiciones que vienen de los norteamericanos, y que como esos güeyes valían un verga, pues se fusionó mucho pedo con el de acá. Hay un libro bien chingón que estaba leyendo que lo busca. Aquí explica pedos bien fáciles este güey, López Austin, y creo que su hijo López Luján, que es el pasado indígena, búsquenlo. Y ahí habla de cómo fueron las migraciones y cómo se mutan las diferentes tradiciones, y aprendes a respetar un chingo también lo que vino del norte. Porque si se dan cuenta, las dos peregrinaciones, ahí voy, perdón, José Armando, la de la Toltecayot y la Mexicayot, las dos vienen del norte. Pues pudieron haber huido de esa erradicación y gestado aquí algo mucho más poderoso. Perdón, ahí te escucho, José Armando. Yo tenía una duda de, por ejemplo, todo esto que nos estás contando, pues es algo que escucho por primera vez y pues está muy chido, pero aquí mi pregunta es de que pues todo ese show de la guerra y de que todo, o sea, se contaba que éramos como civilizaciones bárbaras, ¿no? Como, como muy relacionadas a la guerra y sacrificios y todo eso. Pero el concepto que me estás dando ahorita es que pues también nuestros antepasados eran muy espirituales. Entonces todo eso que se cuenta pues como la versión original, se podría decir que es como una exageración, como una historia mal contada. Son las dos cosas. Depende desde dónde cuentes la historia. Porque los mexicas, pues al parecer sí eran unos hijitos de la chingada. Si te pones como tlaxcalteca, puedes decir, pues no mames, pero no eran tan culeros como los pintaron. Eso sí es cierto. Porque tú ves los zompantlis y todo lo que ven cráneos los consideran sacrificios. Y no pudieron haber sido los sepulcros de otro tipo de muerte, pero para el saqueo, el exterminio y la nulificación del pensamiento, ni siquiera de la Toltecayot, de la Mexicayot, funcionaba muy bien para los españoles pintarlos como bárbaros, porque es fundamental comprender de dónde viene el pensamiento de estos güeyes. Ellos vienen de un sistema completamente medieval, arcaico, estúpido, en el que creen que el único poder, el absoluto poder, es el Dios católico, y todo lo demás es el diablo. No mames, el diablo, ¿quién cree que existe per se con eso? A menos que sea de la pastorela. Esos güeyes sí lo creían, así como nosotros ahorita creemos que existen 9 planetas y un sol. Esa era la realidad. Esa era la realidad para un pinche español. Entonces, ¿cómo justificas una masacre? Pues estos pendejos no tienen cerebro, no tienen alma, porque decían eso, no piensan, no tienen alma, y todas sus actividades están en función de lo que les dice el diablo que hagan. Entonces, es entre mito y realidad de interpretación. Sí pudieron haber sido manchados los mexicas, no tanto, pero la lectura es sumamente católica, arcaica, y aparte, colonialista. O sea, ellos querían chingar y querían justificar este pedo. ¿Sí? Por Okay. eso tenemos que irnos a la Toltecayot, porque, a ver, déjenme ver si tengo la forma de compartirles aquí Miren, el preclásico conocido de la cultura olmeca es 2500 a menos. Dice Marín que son 6000 años antes de Cristo. Es un putero. Ajá. Así reconocido, comprobado son 2500 años antes de Cristo, los olmecas. Ese es el periodo preclásico. Termina en el 200 ya después de Cristo. Ya es cuando ya se desarrolla precisamente lo más chingón de Teotihuacán, que es el 200 al 900. Es prácticamente lo más chingón, lo más desarrollado, lo mejor organizado, lo más esplendoroso en el arte y en el pensamiento. Luego vienen los herederos, que es el epiclásico,
que se traslapa ahí un poco porque me lo termina en el 900, y luego el posclásico, que es cuando se genera Tula, que es mucho de la interpretación tardía, porque ese ya lo nombran tolteca, pero es en función del Quetzalcóatl, Seacat, pero bueno, ya lo vamos a ver. Y luego el posclásico tardío es hasta 1200, vean la diferencia, de 1200 a 1521. Tenochtitlan es de 1525, 1325 me parece, y la invaden en 1521. Vean la diferencia en años de lo que estamos hablando del 200 después de Cristo, pensado en nuestra era, ¿sí me explico? No estamos en... Haz cuenta, ¿qué ha pasado de donde estamos hacia atrás hace 1000 años? No, hace 1000 años, no mames, era el año 1000. ¿Qué ha pasado? Es precisamente esa distancia que tenemos prácticamente entre los mexicas. ¿Sí me explicó? Es demasiado tiempo. Entonces juzgar a sería muy injusto, por ejemplo, es un símil, sería muy injusto juzgar o comprender a los mexicas a través de nuestra civilización, de nuestro sistema de partidos. Es un poco parecido juzgar o comprender la Toltecaya a partir de los mexicas, ¿sí? Más o menos. Por la diferencia de tiempo, pura cronología. Simón. Uh-huh. Entonces, puedes decir, por ejemplo, yo me acuerdo que era un cagadero, ya lo dije la otra vez, que amanecían colgados en el 2006 en los puentes. Yo vivía ahí por Valle de Aragón, ahí en la primera, no sé si conozcan, y vivía junto al río de los Remedios. No mames, yo creo que cada 2 veces al año empezaba a apestar a que habían aventado a alguien. Nos tuvimos que mover porque un día amaneció un güey afuera de su, bueno, ya no es su casa ni mi casa, de la casa donde vivía, güey. No mames, eso estaba bien cabrón, no era normal. Y yo le decía a mi hijo, no mames, esto no es normal. Y no podía salir porque pues, estaba bien cabrón, aunque fueras vecino, estabas en riesgo si salías. Y las pinches balaceras y la pinche tiendita de la esquina y les valía verga todo. Eso para mí era un entorno violento para mi hijo. De pronto vemos en las noticias, vemos a los pendejos de Molotov diciendo, no mames, antes vivíamos re bien. No, culeros, no sean culeros ni sean injustos con la realidad. En ese pinche sexenio nos iba de la verga. Si alguien llegara y dijera, estamos igual, y son igual de pinches violentos y están colgando a la gente de los puentes, sería muy injusto con la historia, ni siquiera con un grupo o con otro. Dirías, no mames, estás falseando la realidad a tu antojo. Es un poco lo que está pasando. Si a alguien le conviene decir, sí, es un pinche país violento, peor que el sexenio del 2006-2012, es porque tiene intereses. Es exactamente lo mismo con los mexicas. No, pues están de la verga, pinches asesinos. Lo hablamos la vez pasada con la analogía de que entran a tu casa y hacen un cagadero. Y les conviene y así te lo van a contar. Bueno, vamos a avanzarle. Los Tentoltecat eran los sabios de la palabra. Matoltecat son los sabios los que usan las manos, los más chingones. Y hay muchos atributos, pero estos los clasifiqué porque son los que nos toca y lo que yo quiero comentar con ustedes. Ustedes traducen a imágenes, ideas. Lo que yo quiero con esta plática es que precisamente la traduzcan a ideas. Por eso hemos hecho esta serie de preguntas. Encuentren estas asociaciones. La otra vez me decían que con los códices, ya vamos a ver los códices porque hay muy pocos que son antes de la invasión y muchos ya son después. Pero yo confío sí en algunos, pero es todo un pinche tema. Tú ves a los historiadores cómo se clavan en la interpretación y de pronto las piedras, los tallados, las esculturas son de primera mano. Entonces busquen precisamente los símbolos comunes, busquen qué hay, busquen cómo lo perciben, cómo lo sienten, cómo son esas personas, y ahí van a encontrar muchas respuestas de estos entendimientos. Y vean por qué les decían que eran unos chingones, vean las herramientas que tenían. Y a partir de ahí otras preguntas. ¿Ustedes en qué se consideran artistas? ¿En qué se consideran chingones? Pensando artista como el término soy súper chingón en algo, que es el término más cercano a los
toltecas, en qué soy verdaderamente chingón. Pueden decir, pues soy un buen dibujante, puedo hacer los degrados bien chingón, yo trabajo la línea, yo la verdad es que el pinche color, todos me la pelan, yo trabajo muy bien el volumen, un pinche ashurado, no sé si existen los tatuajes, pero no sé, o soy chingón en todo, vean en qué, cuestionense en sí mismo en qué es en lo que más se han desarrollado. Bueno, aquí hay un tema que les va a dar mucha hueva, nada, se los paso rapidísimo, porque es necesario, y es cómo se mantiene esta palabra, cómo llegó, o de a partir de dónde floreció, y es de la cronología de la nación mexicana, de Tezosomoc, que yo creo que ya lo han escuchado, Cristóbal del Castillo, todos estos son personajes de la colonia, Chimalpajín, y obviamente en lo que los vestigios arqueológicos, y fundamentalmente la palabra, que es la más negada. Es la más negada y es la que va de voz en voz, y es lo que estamos intentando hacer nosotros. Que ustedes sigan esta voz, la magnifiquen, la multipliquen, y si lo dejan en los tatuajes está súper chingón. A lo que voy es que tengan este arte, este dominio, pero también tengan esta palabra para comprenderlo y para justificarlo. No me clavo tanto porque les paso si quieren por el WhatsApp, porque es una cita de Tezosomoc, pero está larga, y la leen con entonación y todo, o si la quieren se las leo, más bien ustedes digan. ¿Está larga? Es como media página, güey, pero yo lo que no quiero es que, o menos que hagan el ejercicio y todo lo que vaya diciendo ustedes hagan como su cómic en la cabeza y hagan bocetos o dibujos, o hagamos un tipo ejercicio de dibujo rápido, porque es chido para poder configurar. ¿Ustedes conocen la consigna de la náhuatl? No. No. Después la vemos, porque todavía no llegamos ahí. Aquí es un poco parecido, es como heredan esta palabra y este conocimiento. Espérenme, porque se me hizo un desmadre en el interlineado. Y se me hizo como un pinche texto de caja de libro de texto. Bueno, les leo un fragmento. Dice Tezosomoc, que es un historiador antiguo, lo vinieron a decir, así lo asentaron en su relato y para nosotros lo vinieron a dibujar en sus papeles. Los ancianos, las ancianas, ellos eran nuestros abuelos, nuestras abuelas, nuestros bisabuelos, nuestras bisabuelas, nuestros tatarabuelos, nuestros antepasados. Se repitió con un discurso su relato. Nos lo dejaron y vinieron a legarlo. A quienes ahora vivimos, a quienes salimos de ellos. Por eso nunca se perderá, nunca se olvidará lo que vinieron a hacer, lo que vinieron a sentar en sus pinturas, su nombre, su historia, su recuerdo. Así en el porvenir jamás perecerá, jamás se olvidará. Siempre lo guardaremos nosotros, hijos de ellos, los nietos, los hermanos, los bisnietos, los tataranietos, en fin, los descendientes. Quienes tenemos su sangre y su color. Lo vamos a decir, lo vamos a comunicar a quienes todavía vivirán, los que van a nacer, los hijos de los mexicas, los hijos de los tenochcas. Y esta relación la guardó Tenochtitlan, cuando vinieron a reinar todos los grandes, los ancianos, los señores, los reyes tenochcas. Esta relación oral, antigua relación pintada en los códices, nos la dejaron en México. ¿Para qué? Para ser aquí atesorada. Aquí, tenochcas, aprendan cómo empezó la renombrada y la gran ciudad México Tenochtitlan, en medio del agua, en el tular, en el cañaveral, en donde vivimos, en donde nacimos todos nosotros los tenochcas. Este está dirigida a los que nacimos en Tenochtitlan, pero está bien chingón esto que habla de nuestro legado. Esta es una traducción ya de un historiador, pero sintetiza esa responsabilidad histórica que tenemos nosotros como creadores de imágenes, como divulgadores de la palabra. Porque esto es lo que permite mantener viva la Toltecayotl, nuestro patrimonio cultural, lo que nos da dignidad, lo que nos da rostro, lo que nos da corazón, lo que es posesión nuestra
y lo que debemos no nada más preservar, sino transmitir. Y ahí ya casi chillo porque soy muy pinche emocional, pero es que ese es el punto. Llegar a que esto no sea folclore, a que esto sea algo que ustedes empiecen a conectar desde adentro, que digan, no mames, con razón me siento tan chingón. Tengo tanta palabra, tengo tanta historia, tengo tanto aún que comprender, tanto, tanto que he heredado, tanto que habita en mí, pues por eso soy tan vergas, pero también por eso tengo una pinche responsabilidad tan cabrona de que esto siga siendo, porque depende de mí, de cómo lo cuente, de cómo lo represente, cómo va a seguir vivo o cómo se va a morir. Entonces nosotros no podemos ser no podemos ser el eslabón pendejo. Y menos ahorita que está la apertura de la mexicanidad en diferentes grupos, en diferentes entendimientos. Nosotros tenemos que ponernos vergas y representar esto con chingo de dignidad. Tenemos que volvernos artistas. Por eso todo se empieza a vincular. Encontrar qué es lo que tenemos qué es lo que tenemos que defender, qué es lo que vale la pena de defender, por qué tenemos que ser chingones para defenderlo. ¿Por qué tenemos que ser chingones para mantener esta cadena de conocimiento? Porque si no, valemos madres. Valemos madres. ¿Cuál es nuestra palabra? ¿Cuál es nuestro legado? ¿Cuál es nuestra herencia para nuestros hijos, para las siguientes generaciones? Que no sean pinche güeyes sentados viendo Netflix y no mamen. Entonces, en verdad, esto es historia, pero es más vida, es más corazón, es más entendimiento, más dignidad para que le chinguemos. De pronto los que están más lejos entienden mucho mejor lo que estamos viviendo adentro que nosotros mismos porque nos pueden ver desde afuera. Entonces, es algo bien poderoso. Les invitaría, para cerrar el círculo, que guardaran una palabra que los representara, algo que consideren que es su legado o su herencia, qué quisieran dejar en este mundo. Si tuvieran la responsabilidad de que antes de morir ustedes hubieran cambiado algo, hubieran hecho algo mejor de lo que encontraron. Que nadie pasara de esta existencia sin haber hecho algo a favor del mundo. Y eso nos llegará a dignos toltecas, dignos representantes de la toltecayot. Y ya no los mareo más, ya les dejé la media hora para preguntas si gustan o platicarlo o como quieran. O si ya están hasta la madre, también lo que ustedes digan. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Tuvo chida la clase, como que una versión que no se cuenta, ¿no? Es la versión que no sabemos, porque no les conviene que sepamos, quién sabe por qué, pero estuvo chida. Bandita, Oye, carnal, y bueno, y como te dije, es una versión pues bien, pues yo considero que hasta que me friqué a entender de que pues nuestros antepasados eran tan espirituales y tan pensantes, ¿no? Este, pero pues también tengo entendido que tenían ese espíritu como de guerra, como de conquista, como de medírsela entre los pueblos, ¿no? O diferentes culturas. Pero entonces eso, ¿cómo lo pensaban ellos? ¿Cómo lo relacionaban entre tanta espiritualidad? Es que según veo, yo me pregunto lo mismo y de otra vez lo platicó con Marín, pero es precisamente conforme van evolucionando sus civilizaciones, van teniendo más poder, también van teniendo más gente, se va poblando más. Entonces, de pronto, la competencia natural por dónde chingados vas a obtener o las rutas comerciales, la verdad es que los humanos, por muy pinche idealizados que querramos tener,
estas últimas etapas, pues yo creo que ya entran en ese terreno de vamos a darnos en la madre para que tengamos mejores recursos para nuestro pueblo. Me imagino, esa es la explicación más básica, porque finalmente esto pasa en todas las civilizaciones, hay una pinche curva de aprendizaje, un resplandor, tu clímax cuando floreces, pero todo finalmente tiene un declive. Esta última fase que tú refieres es la del declive, donde ya nos volvemos mundanos, donde ya existe el concepto de dinero, donde hay competencia, donde hay ya otro tipo de disputas, pero no es toda la historia, ni es el espíritu bélico, ¿eh? Es un poco lo que hablábamos de Huitzilopochtli, que lo asocian como la deidad de la guerra, el dios, le dicen, y la diferencia con Quetzalcóatl, que el Huitzilopochtli es muchísimo más reciente esto. Y si te das cuenta, siempre justifican tantos sacrificios porque era un pinche sol sediento de sangre y que dicen que si no matabas quién sabe cuántas pinches doncellas al día, no amanecía el otro día y cosas que no sé, no sé qué tan cierto sea, pero lo que sí es que no es, por eso les dije la cronología, del 2500 que se tienen vestigios, al 1525, que es cuando cae, ven el transcurso de años como para catalogar a la civilización con una característica bélica por un periodo que pudo ser el final. ¿Sí me explico? Eso es importante que lo revises en las cronologías. Se las voy a pasar en el grupo, el texto que les leí y la cronología. Hay muchas interpretaciones de cómo cambian los periodos, pero para que vean en dónde nos estamos situando. Y no crean que eran unos culeros, porque eso no nos ayuda en nada. Es como si el Edgar, bien chingón, dibuja y no mames, yo les voy a enseñar, es un gran líder, una persona que piensa en comunidad, y sale y el güey patea un pinche perro. Pues eso no lo define, ¿no? Nada, patea un pinche perro, pero si es un culero, porque no debe patear a un perro. Es un ejemplo nomás, güey, pero eso sí me explico, es una acción. Eso No, léanlo en una historia, güey. dijiste mataperros. Bueno, es un decir, bueno, un pinche ¿Qué te, gato atropellaste, güey. qué te crees que sí? Ayer domingo, ¿no? No, antier. Fui para Tasco y de regreso chingue a su madre que se me atraviesa un perro, cabrón. Ahí está, güey. Ahí quedó mi defensa de la camioneta, no. Pero no lo hiciste con saña, güey. No, pues se atravesó así viendo la brava. Pues sí, güey. Pero no eres un espíritu bélico, güey, a menos en lo que te No. conozco. Igual No. tampoco salimos todos, no somos unos, a ver, lo podemos ver en nosotros mismos. Así en general, ustedes ven en su entorno, en general, que toda la gente sea bien pinche pedera en el metro. Bueno, en el balcón de los hombres, porque en las mujeres es un pedo bien distinto que no conozco, pero donde nosotros podemos ir, sí son pederos en general. Sí, ¿no? No sé, o sea, esa respuesta la tenemos, porque ese es de lo que se trata, de cómo estamos construidos. O sea, les estamos armando de pedo a todos. No sé, yo no podría decir que sí, pero cada quien. Yo añadiendo a ¿cómo se llama? A la pregunta de Guerrero, Ujú. eh, yo creo que sí está esa narrativa de que éramos guerreros y bien belicosos y se le hacíamos de a pedo a Juan y Abraham, pero es un fragmento nada más de la historia. Es un fragmentito chiquito que así fue, pero pues la gente, cuando se lo repiten, pues como que lo hacen parte de la gente actual, cuando escucha esto, lo hacen como, lo hacen pensar que eso era parte de la realidad y entonces obviamente es parte de nuestros antepasados y lo hacemos parte de nosotros. Ujú. Pues también nosotros somos guerreros, ¿no? Pero pues volvemos a lo mismo, solamente se refiere a un fragmentito muy chiquito. Entonces, ya como dices tú, pues eso ya era el declive de la civilización, porque todos ya teniendo la necesidad de agarrarse a vergazos, porque no hallaban de otra forma civilizada, podríamos decir la palabra, eh,
cosa que sí se hacía mucho antes, ¿no? O sea, no había esa necesidad de agarrarse de a vergazos porque todo jalaba bien. Mira, Entonces velo sería ahorita. algo así. Imagínate que los de Iztapalapa valemos verga y nos quedamos sin agua. De repente nos tenemos que ir a agarrar a putazos con los de la Benito Juárez de este lado o con los de Tláhuac. Güey, te vas y te agarras a putazos porque se te acabó el agua. Sí, Si güey. rompes el equilibrio, vales verga, güey. Exacto. Es algo así, pero no es que sea nuestro temperamento. Yo creo que es esta condición humana en la que estás en la decadencia, en la que estas pinches civilizaciones ya tienen que chocar. Tiene que haber un análisis muchísimo más profundo seguramente, porque ahí es donde se quedan siempre los fanatismos, también de los historiadores y los que son investigadores independientes. Y el que mejor lo explica en verdad, y no es porque sea mi sensei, es Marín, lo explica bien chingón. Les voy a buscar, es que tiene un putero de videos, incluso con nosotros tiene un putero de videos, pero lo he explicado 2 que 3 veces. Si lo encuentro, le rolo, qué chingón lo explica. Ok, déjenme agregar que a este tal Marín que te refieres, para la banda que no lo conoce, yo de hecho yo conocía a Marín, a Guillermo Marín se llama el señor, Guillermo Marín. tiene su propio canal de YouTube. Pueden irse a buscarlo si les da la curiosidad, Sí, porque este don habla mucho de la identidad y de la memoria histórica. exactamente. Y yo en mi búsqueda de este pedo de que qué tranza, qué hubo antes de estos aztecas, ¿no? Que todos hablan de los aztecas y nadie habla de los otros pueblos. Di con este don y se la sabe, ¿eh? Se la sabe. Y Sí, ya es después, un de chingo. ahí conocí aquí a Vive. Sí, está cabrón este maestro. Esperen, les estoy buscando el canal. Que la verga. Ahí está hablando. Búsquenlo como Toltecápsulas. Así lo encuentran, Toltecápsulas. Y tiene chingo de información. Y ahí es más clavado, súper meticuloso. Pero la verdad es que a mí me cambió la forma de ver la historia. Lo cuestiono porque no nos vamos a quedar con la verdad de nadie. No, una cosa es cuestionar y otra cosa es negar. Yo lo cuestiono porque el entendimiento del pasado y del presente vivo se hace a través también de las tradiciones vivas. Entonces sí, véanlo, pero otra vez les invito a que se acerquen a sus grupos, a los calpulis que estén en su barrio. Hay en todos, estoy seguro. Van a los grupos de danza, en verdad, a los concheros. Están perros esos güeyes. Es pura energía, puro corazón. Y lean a Marín, y vean a Marín, que es un investigador independiente, pero también vean a los historiadores clásicos. Esta pinche, hay una enciclopedia bien chida que es de historia básica. La lectura básica, que sacaron en el 74, es que creo que está al revés el monitor. Historia de México. Es una mamá que sacó una editorial que se llamaba Salvat. Tienen interpretaciones raras, como de esa época. Esta la dirigió León Portilla. Pero nada más para que ubiquen tiempo, espacio, lugares e interpretaciones básicas de la historia. Son las de la escuela. Y se vale, ¿eh? Y está bien chida. Esa yo la estuve buscando. Y la verdad es que tiene ilustraciones chidas. Agarré unas para acá, las escaneé a la antigüita. Porque precisamente son las más. Quería que se viera un poco vintage y se ve el punto reventado. En fin. Pero van a ver que ustedes mismos van a encontrar diferentes entendimientos y van a gestar su propio criterio. Porque de repente dices, no mames. Y hay muchos historiadores europeos que dices, qué hueva estos cabrones. Que, que todo lo ven como católicos, todo lo ven como sumamente primitivos, y lamentablemente eso es lo que nos llega. En fin, pero sí hay muchas fuentes. Y los lugares, lo que les dije de ir a los lugares y suena muy pinche New Age, pero sí es cierto, güey, vayan a vibrarlos, les cambia un chingo el pedo, sientan la danza, sientan los lugares y eso te conecta a nivel corazón. Es cuando comprendes ese concepto de pensar, de moverte con el corazón.
Y los calpuls también, los grupos. La verdad es que por eso es la oralidad bien chingona. Es lo que hace Marín, conectar la palabra con el corazón y es lo que sientes. Más allá de lo que te dice, es lo que sientes. ¿Va? Bueno, entonces, díganme. La siguiente plática, vamos a hablar de algo parecido, pero no igual. Quieren que esté más sintetizado, menos conceptos. Ya que me conocen, dices, no, clávate menos, clávate más. La verdad es que el chiste es que esto sea funcional para ustedes, pero tampoco les puedo dar tampoco les puedo dar en un. Si se me hace mal pedo nada más decirles 2 que 3 cosas y tardarme un chingo. La verdad es que prefiero mejor darles la grabación y que lo vuelvan a ver, porque falta aterrizar más sobre la filosofía de la náhuatl. Me voy más bien hacia los mexicas, que es lo que seguiría, y ahí ya nos vamos acercando un poquito más a cuestiones menos filosóficas un poco y más funcionales, pero lo podemos hacer con menos temas y que nos tardemos más, lo que ustedes me digan, la neta. Pues yo creo que está chido, nada más sería, en mi opinión, sería, eh, es que luego manejas conceptos o palabras que muchos nunca hemos escuchado, ¿no? Aparte de las palabras, así como yucatilistli, Ujú. pues eso ya diste el significado, ¿no? Pero hay varios, por ahí escuché varios, términos que los mencionas, pero no sabemos qué significan. Entonces, es como ese más como poco a poquito, ¿no? Va, No güey. tanto. Yo tengo, Para yo tengo una, irle entendiendo. yo tengo una pregunta. Para los que somos un poco, ¿sí se escucha? ¿Sí? Ok, para los que somos un poco más nuevos en esta onda, esto que nos explicaste tú, a lo que yo entendí, es la base del conocimiento de los sabios, de los toltecayotl, ¿verdad? Es lo que dicen. Esto es bien importante. Lo que dicen los mexicas y los posteriores a Teotihuacán, que era la base. Se Ok, supone que de ahí se derivan todos sus conocimientos. ok, muy bien. ¿Qué nos recomiendas? ¿Qué recomendaciones nos das a, por ejemplo, a mí que soy un poco nuevo en esto, que de verdad tengo mucho interés, no por el hecho de que seamos tatuadores ni que seamos pintores o artistas, es por la filosofía que se maneja y la enseñanza que tiene mucho poder en las acciones de la naturaleza, en cómo somos como personas, en cómo nos comportamos. ¿Qué recomendaciones nos das para tener un seguimiento desde la base y no brincarnos muchas cosas que son muy importantes? Por ejemplo, yo acabo de comprar un libro que estoy bien clavado ahorita, se llama Cautuwali, es de Arturo Mesa, ¿verdad? Siento que también ahí es como que nos da como los principios de la base, pues, del conocimiento. Pero yo sé que no me quisiera brincar como ciertas etapas y estar como abarcando mucho y en realidad tener como brincos, pero, ¿cómo puedo decir? Como, ah, pues sí, tener como seguimiento sin abarcar tanto. ¿Sí me explico? No, la verdad es que todo lo que nos llega es lo que nos tiene que llegar, ¿eh? Ese es parte de la magia. Te va llegando lo que tienes que ir sabiendo. Y todo Ok, se va acomodando finalmente. Y este señor Mesa es el que tiene la cuenta del calendario más respetada, la que están siguiendo la mayoría. Entonces, hay quien lo cuestiona, pero la verdad es que hay más consenso en función de la interpretación de los días que él da.
del Tonalpohualli, como para que lo deseches. ¿Ves? Si le entiendes, está bien. La verdad es que hay cosas que están bien difíciles y de pronto vas a llegar y vas a intentar leer, vas a decir, verga, todavía no lo entiendo. Y te va a llegar otra cosa y a la siguiente relectura vas a decir, ya entendí qué pedo. Ok. Que es un poco lo que nos está pasando, güey. Sí, es que bueno, mucha pinche numerología, mucha matemática y toda esa onda, pero al final se vuelve interesante por la explicación que te da, ¿no? El significado de los números, el significado de... Y esa madre está bien verga, güey. Esa madre está bien verga. Exactamente, ese está súper chingón. Y aparte hay muchas interpretaciones y ya te vas quedando con lo que dices, no mames, sí es cierto. Cuando hacen las asociaciones de los tonales de las personas, de repente te están describiendo así una pinche persona tal cual. Pero eso es otra puta ciencia, ¿eh? Yo estuve en unos cursos con no mames, súper perro el cabrón, nos explicaba de los acompañantes, las energías, el día y en dónde chingados estaba la hora. Es un cagadero tan complicado que yo todavía no lo comprendo. Me quedo en los símbolos y lo sigo y le sigo. Y en algún momento sé que lo voy a entender, pero te tienes que ir como que te va jalando, te vas conectando con muchos conceptos hasta que agarras el pedo. Hasta con el pinche náhuatl, no mames, yo veo unas personas que hablan tan chingón y entienden y te dicen, si entendieras náhuatl, te llevarías 10 años de avance. Y es que el pensamiento es lenguaje, y ese es un pedo bien chingón, porque es la forma como entienden la vida. Y te vas familiarizando con palabras, luego con días, y luego con esos entendimientos. No mames, está bien chingón. Pero agárrate de lo que tengas. A huevo. Agárrate de lo que tengas y todo te va a llegar, porque aparte hay muchos entendimientos. La neta es que hay muchos. Yo les digo que estoy en este camino, en este calpulli que es del negro. Somos súper poquitos. Y de pronto yo los veo y nos dicen, no, pues esta es la neta. Pero yo voy y leo y busco y encuentro otros calpulis que dicen otro pedo y los respeto un chingo también. Y tienen una interpretación bien poderosa que de pronto me conecta de una forma más conmigo que otros entendimientos que me estén enseñando. Entonces, por eso te digo que si a ti te llega y lo logras entender, pues ya agárrate de eso y después te va a llegar otra cosa y la contrastas. Ok. Es que si no valemos verga, no podemos, la verdad es que es como es conocimiento perdido, partimos de muchas reconstrucciones. Entonces, de pronto, si dejamos de creer en algo porque ya nos casamos, nos cerramos a otro entendimiento que en lugar de limitarte, te va a enriquecer. Te va a decir, pues no mames, ¿no te diste cuenta que te estaba diciendo también esto? ¿Sí me explico? Por ejemplo, de la piedra del sol, no mames, yo he visto como 20 explicaciones, todas diferentes, y todas vas y te las crees. Simplemente la leyenda de los 5 soles. Puede haber variaciones así que de repente te las cuenten de una forma bien poderosa, se parecen, pero de pronto las significan de una forma más profunda. No mames, pregúntale al Kardec, yo creo que eso es como que lo que de pronto es lo que nos ayuda a comprender a adentrarnos en la cultura mexica, es de lo primero, y es un cagadero bien loco por historiador y por época. No, es que todo está lleno de significados bien complejos. Pero agárrate de lo que tengo. ¿Sabes qué me dijo Marín? Acá entre nos, ya para irnos, me dijo que ese güey entendió el pedo soñando. Se clavó tanto con Castaneda que ese güey me dijo, yo la única forma de comprender, de conectarme, fue a través de los sueños. Y esa es la neta, ¿no? Entonces no le pienses mucho, sueña más y vibra más y vas a ver que por ahí anda. Afirmo. Ajá. Y ahí te conectas con chingo de cosas. Oye, esta mano sigue pidiendo la palabra, José Armando, o se quedó prendida. Se quedó prendida, carnal. Ah, ya. Pues no sé, ya nos vamos. Les pongo mi pantalla de despedida. Bueno, no, pues ya lo más importante es la palabra. Es lo que decía esta pantalla. Ya está. Chingón. No, Chingón. Gracias. no, gracias a ustedes.
Los invito a que después hagamos el círculo de la palabra, porque así se cierran los círculos, porque abrimos energía y la tenemos que cerrar. Entonces, nada, los invito a que ustedes en privado la cierren, como ustedes conciban su cierre energético, pero por mi parte les agradezco de todo corazón que estén aquí y los invito a que si nos volvamos a ver, me interrumpan. Oye, güey, frénate o levanten la mano y no entendí esto, yo quiero decir esto, aquí la cagaste, todo está en movimiento y entre todos vamos a fortalecernos muchísimo más a que estén oyendo un pendejo nada más, ¿va? Muchas gracias. Ok. Gracias, carnales. Cuídense mucho y descansen. Gracias. Ya voy por mi Igualmente. Gracias. merecida caguama de todos. Un pulque, un pulque. Hasta ahora aquí no hay de esas, no hay pulque, güey. Gracias. Nos vemos. Bueno.